Dios les bendiga a todos los presentes acá en esta hora, como también bendecimos a los amigos y amigas, hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. No es por casualidad que nos haya sintonizado. Quédese por este espacio de tiempo para que juntos podamos aprender acerca de la palabra del Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Voltee a ver a la persona que tiene la par, también usted salúdalo y bendígalo. Dígale que bueno que estemos acá en la casa del Señor. Muy bien, vamos a hablar en esta hora bajo un tema muy importante y esencial para cada uno de nosotros, y es en relación a que todo le pertenece a Dios. ¿Dice amén usted? Amén. Diga conmigo, todo le pertenece a Dios. Diga, mi vida le pertenece a Dios. Todo le pertenece al Señor. Y la Escritura dice, en Primero de Crónicas, capítulo 29, del verso 11 al verso 14, dice la Escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están, dice, en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Dice, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Verso 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiere repetir la última parte conmigo que dice? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y hay veces nosotros nos jactamos, o algunas personas se jactan en decir, si yo no trabajo, no como, dicen muchas personas. Tengo que esforzarme para sacar adelante a mi familia, pero ¿quién es el que le da la fuerza? ¿Por quién tenemos espíritu de vida cada uno de nosotros? Y basta con una palabra de Dios y diga, ven conmigo, y hasta ahí nomás dejamos de existir. Entonces todo le pertenece al Señor. Todo ha sido creado por Dios y para alabanza de su gloria. Debemos reconocer que nuestras vidas le pertenecen a Él. ¿Sabe qué? Que solo somos administradores de lo que Dios coloca en nuestras manos. Es por eso, iglesia amada, que voluntariamente debemos honrarlo con todo nuestro ser, ofreciendo siempre sacrificio de alabanza que honren su nombre. En esta tierra nada más somos administradores, mayordomos de todas las cosas que Dios nos permite tener. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con el Señor. En primer lugar, estaremos hablando precisamente, así como finalizaba la última parte del verso 14, que dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo le pertenece al Señor. Debemos de considerar que en este mundo solo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Muchas veces decimos, mi carro, mi casa, mi esposa, mi hijo, pero ¿sabe qué? Todo le pertenece al Señor y tenemos que honrarlo. Tenemos que agradecerle al Señor porque Él ha confiado en cada uno de nosotros que cada situación, cosa o persona que Dios coloque en nuestras manos, tenemos que ser buenos administradores. Dice la Escritura
en el libro de Salmos capítulo 24 en el verso 1. Dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que él dice. ¿Y quiénes habitan en el mundo? Nosotros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de Jehová es todo, a él le pertenece todo. Usted no es dueño de usted mismo, ni yo soy dueño de mí mismo, sino que mi vida le pertenece al Señor. Desde el momento que Él nos creó y que una vez también usted reconoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a partir de este momento nosotros dijimos, nos rendimos al Señor. ¿Y cuántos nos hemos rendido voluntariamente al Padre Celestial? También la Escritura dice, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 19 y verso 20, dice también la Escritura: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es, dice, administrado por nosotros. ¿Para qué? Dice, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 20, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. El apóstol Pablo está haciendo referencia a las iglesias de Macedonia en aquel tiempo. Estas iglesias eran generosas y antes de que los siervos o los consiervos del Señor llegaran a visitar aquellas iglesias, las iglesias tenían una costumbre de recoger un donativo, de recoger una ofrenda voluntaria para bendecir a los siervos del Señor, para que pudieran seguir su trayecto y su camino. Entonces dicen los hermanos que ellos tenían que administrar bien este donativo, que tenían que ser buenos administradores. También Romanos capítulo 14 en el verso 12 dice la Escritura: así como nosotros al ser administradores, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios, dice, cuenta de sí. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de lo que Dios ha colocado en nuestras manos, sea espiritual, sean dones, sean habilidades, sean talentos. Cada uno de nosotros es responsable como buenos administradores y cada uno tendrá que darle cuentas al Señor de lo que hemos hecho en esta tierra. También es importante que rindamos toda nuestra vida al Señor. ¿Cuántos estamos rindiendo nuestra vida al Señor? Amén, iglesia. Es importante entonces que rindamos toda nuestra vida al Señor, que le entreguemos dones. ¿Quién tiene dones acá en este lugar? ¿Quién tiene talentos acá en este lugar? Habilidades también Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Entonces, en espíritu, alma y cuerpo, tenemos que ofrecerlos para el servicio de Dios y también para el servicio de la obra del Señor. Deuteronomio capítulo 6 en el verso 5 también dice la palabra del Señor: y amarás, dice, a Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Dice, de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Y qué más dice? Y con todas tus fuerzas. Imagínense, de esta manera pues tenemos que amar al Señor, colocando en su presencia todo lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué también? Porque de la bendición que Dios nos da, así tenemos cada uno de nosotros que compartir con los demás. Por ahí dice un dicho, que no da el que tiene. Porque posiblemente alguna gente que tiene, sin ofender a los presentes y a los que nos escuchan, alguna gente, como quien dice, es un poco codito. Y por eso tiene, pero por el contrario, hay otra gente que tiene que también es bien generosa, ¿verdad? Entonces es importante que no da el que tiene, sino el que tiene voluntad para compartir con el necesitado. Entonces,
de esa bendición que Dios nos provee a cada uno de nosotros, de esa bendición tenemos que compartir con los demás. Proverbios capítulo 11 en el verso 25 dice: el alma generosa será, como dice, prosperada. Y el que saciare, dice, él también será saciado. Si usted se encarga de proveer, de saciar para alguna persona necesitada y usted lo hace sin esperar nada a cambio, déjeme decirle que a la vuelta de la esquina, más adelante, Dios le va a retribuir y Dios le va a saciar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, porque en ese aspecto el Señor es fiel con cada uno de nosotros. Entonces, dígale a su vecino: tienes que sembrar y ayudar a aquel que necesita. También el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del verso 37 al verso 40, dice la Escritura, y aquí el mismo Señor Jesucristo hablando, dice el verso 37 de Mateo 25: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el verso 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién lo hiciste? Dice: a mí lo hiciste. Entonces es importante, iglesia amada, que de lo que Dios ponga en nuestras manos, de lo que Él nos traiga a nuestra vida, también compartamos y que seamos buenos administradores de lo que Dios coloque en nuestra vida. En segundo lugar, es muy importante que honramos a Dios con nuestros bienes y primicias. Diga conmigo: honramos a Dios con nuestros bienes y primicias. Y aquí es un tema un poco escabroso, ¿verdad? Hablar de estos temas. Casi nunca en la iglesia estamos hablando en relación a la mayordomía, pero creo que es importante también que aprendamos y que nos sigamos ejercitando en dar a lo que a Dios le corresponde, porque se han levantado algunas voces diciendo que no es bíblico que cada uno de nosotros obedientemente y voluntariamente traigamos en primer lugar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias delante de la presencia del Señor. Aquí en este lugar a nadie se le obliga a eso, sino que voluntariamente, y se le enseña pues al pueblo del Señor a que seamos agradecidos. Óigame, y Dios no se queda con nada. Cuando Él ve nuestra obediencia, verdaderamente Él suple para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 3 en el verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire qué categórica es aquí la palabra del Señor cuando dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más dice? Y con las primicias de todos tus frutos. Dios es el dueño de todo y da riqueza al que quiere. Dios bendice al que quiere. Dios da riqueza al que quiere, pero sabe que hay tres propósitos acerca de los cuales Dios bendice o Dios da riqueza a las personas. En primer lugar, ¿sabe para qué? Para honrar a Dios disfrutando sanamente de lo que Dios nos da. Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar y va a traer el alimento y todas las cosas necesarias y aún más. ¿Sabe para qué? Para que no nos enfermemos. Hay gente que se enferma cuando tiene abundancia de bienes. Entonces, que tengamos los pies sobre la tierra y que reconozcamos, ¿verdad?, que tenemos que disfrutar sanamente lo que Dios provee para nuestras vidas.
Hay un ejemplo aquí en la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del verso 15 al verso 21, y habla acerca del rico insensato. Dice que este rico insensato, usted lo puede leer detenidamente en su casa, le había ido bien en sus cosechas, abundantes cosechas había tenido durante el año. Entonces dije que este varón se puso a pensar, no hallaba qué hacer con tanta bendición que había tenido en las cosechas, y entonces dice, ya sé lo que haré, dice este varón. Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes y ahí voy a poder almacenar todo lo que he generado durante todo este año. Pero ¿sabe qué? Y dijo también, y diré a mi alma, alma mía, repósate, gózate, en otras palabras, disfrútala. ¿Y sabe cuál fue el error más grande de este varón? No considerar a Dios en sus caminos, no considerar que verdaderamente Dios le había proveído esta bendición primeramente para honrar al Señor y seguidamente también para ayudar a los necesitados. Entonces ahí cuando viene el Señor y le dice, necio, le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, todo lo que tienes, le dice, ¿de quién será? Así es que es importante también que reflexionemos en relación a que tenemos que disfrutar sanamente y no olvidarnos de donde el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros. En segundo lugar, también Dios da riqueza o bendice a cada persona según Él quiere para invertir en su reino y llevar a cabo sus propósitos acá en la tierra. Esta es la segunda también cualidad por lo cual Dios da riqueza. Dice, para que invirtamos en su reino y llevemos a cabo los propósitos que Él tiene acá en la tierra. ¿De qué manera cada uno de nosotros puede sembrar y ayudar en la obra del Señor? En primer lugar, a través del diezmo. Es dar y devolverle a Dios la 10ª parte de todos nuestros ingresos. Imagínense, Dios nada más nos pide a cada uno de nosotros que en obediencia, en agradecimiento, le ofrezcamos el 10%. Y dice la Escritura, dice la palabra del Señor ahí en Malaquías capítulo 3, verso 10 al verso 12. Dice la Escritura, Malaquías 3, 10 al 12, que dice de la siguiente manera. Dice la Escritura, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Dice, hasta que sobreabunde. El verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la Escritura dice que traigamos los diezmos al alfolí. ¿Y dónde es el alfolí? En la casa, en el lugar donde usted se está alimentando espiritualmente. Es el lugar donde usted tiene que traer la 10ª parte que por obediencia tenemos que darle al Señor. También dice Deuteronomio capítulo 14 del verso 22 y verso 23, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, dice, a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y esto estamos hablando
en el Antiguo Testamento. Para algunas personas que dicen, no, es que eso era del Antiguo Testamento. Entonces le voy a mencionar un verso del Nuevo Testamento. Dice en San Mateo, capítulo 23, en el verso 23, dice la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Señor Jesucristo. Y les dice: ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Mire, los fariseos presentaban el diezmo de la producción que ellos tenían. Dice: diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dice: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. El Señor les está recriminando. Está bien que den el diezmo de todo el esfuerzo de su trabajo, pero tienen que tener misericordia, les dice el Señor. Tienen que practicar la justicia. ¿Y a quién le está diciendo? A los fariseos en aquel tiempo. En segundo lugar, ¿de qué manera también Dios puede bendecirnos? Con el propósito de que traigamos también la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Es la dádiva o servicio a Dios en muestra de nuestra gratitud y adoración hacia Él. La ofrenda debe ser voluntaria y además, ¿cómo? Debe ser de todo corazón, sacada de lo que nos queda después de diezmar, es decir, de lo que es nuestro, porque el diezmo le pertenece al Señor. Es así que cuando usted y yo voluntariamente vamos saliendo y Dios toca nuestro corazón y voluntariamente decidimos ofrendar en la casa del Señor, porque debemos estar conscientes que la iglesia como tal no tiene ninguna aportación del gobierno. Somos cada uno de nosotros los que a través de los diezmos y las ofrendas está el sustento de todo lo que se requiere aquí en esta casa. Marcos capítulo 12, el verso 41 al verso 44 dice la Escritura: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, dice, cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, dice, ¿qué pasa? Dice que echaban mucho. Verso 42. Y vino, dice, una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Versículo 44. ¿Sabe por qué? Dice: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía. En otras palabras, dice, echó todo su sustento. Y como Dios es el que conoce los corazones, ¿verdad? Entonces esto es en relación a las ofrendas voluntarias que nosotros tenemos que traer a la casa del Señor. En tercer lugar, hablamos también de las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias es entregarle al Señor, nuestro Dios, el primer fruto recibido de algo. Por ejemplo, el primer sueldo de un trabajo o de una actividad laboral, la primera utilidad que usted ha tenido en alguna empresa, el primer fruto de la tierra o del ganado, el primer hijo de una pareja. Recordemos lo que dice ahí Proverbios capítulo 3 en el verso 9, que también vamos a leer el verso 10. Entonces esto es la primicia, viene de lo primero que nosotros obtengamos, ya sea del trabajo que conseguimos, el primer sueldo, decimos voluntariamente: Señor, como pacto delante de ti voy a entregar esta primicia, pero eso es voluntario. Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10 dice: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10 dice, y serán llenos tus graneros, ¿cómo dice? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y en tercer lugar, ¿con qué otro fin el Señor da riqueza y nos provee abundantemente también a cada uno de nosotros? En tercer lugar, para compartir y ayudar a los necesitados. Lo hacemos por gratitud y caridad de manera desinteresada. El Señor Jesús nos enseña en San Mateo capítulo 6, verso 3 y verso 4. Porque algunas personas dicen, no, es que mi diezmo lo voy a repartir a los necesitados. El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra cosa y las primicias también, ¿verdad? No es que vamos a decidir nosotros, tenemos que traer al alfolí, donde nos estamos alimentando. Mateo capítulo 6, verso 3, verso 3 y 4 dice, mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, dice, ¿de qué manera? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto que va a pasar, te va a recompensar en público. Así es que también de esta manera podemos compartir con el necesitado. Hechos capítulo 20 en el verso 35 también dice la palabra del Señor. Hechos 20, 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, dice, ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo el Señor, más bienaventurado, dice, es dar que recibir. Entonces, iglesia amada, es importante que nosotros seamos obedientes delante de la presencia del Señor. Y en tercer lugar, Dios se agrada de las ofrendas voluntarias. A nosotros o a usted, ¿quién lo obliga? Nadie lo obliga. A mí nadie me obliga, ni a usted. Nadie lo va a obligar a dar la ofrenda, a dar el diezmo. Esto es un trato entre usted y su persona. Dice Primero de Crónicas, capítulo 29, en el verso 9, y se alegró el pueblo, dice, por haber contribuido, ¿de qué manera? Voluntariamente. Lea conmigo, dice, porque de todo corazón ofrecieron, dice, a Jehová, ¿de qué manera? Voluntariamente. Es importante, ¿verdad? Que cuánto el Señor, imagínese, respire profundo en esta hora usted, respire profundo. ¿Qué significa? Que tiene vida. Estamos disfrutando de la misericordia del Señor. Entonces, nosotros, como somos agradecidos delante del Señor, por eso le presentamos ofrendas voluntarias. Tenemos acá un ejemplo de la ofrenda de Abel versus la ofrenda de Caín. Eso está en Génesis, capítulo 4, del verso 3 al verso 5, que dice, y aconteció, dice, que andando el tiempo, que Caín, dice, trajo del fruto de la tierra, que trajo, dice, una ofrenda a Jehová. El verso 4, y Abel trajo también, dice, ¿de qué trajo? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más que dice, de lo más gordo de ellas. Y mire cómo sigue diciendo el texto, y miró Jehová, dice, con agrado, primero miró con agrado a Abel. Y también dice, y a su ofrenda, el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El Señor conoce todo. Imagínese, ¿hizo algo malo Caín? No hizo algo malo. Él presentó una ofrenda delante del Señor, pero ¿sabe qué? A saber de qué manera fue que presentó
esa ofrenda delante del Señor, que no le agradó, dice la Escritura. Mas la ofrenda, dice, de Abel, él trajo de lo primogénito, de lo primero. Me imagino que él se esforzó, le voy a presentar al Señor una oveja, un primogénito, dijo, de lo más gordo, de lo más bonito, de lo más especial. ¿Por qué? Para el Dios Todopoderoso, y como Dios todo lo conoce, de esta manera también agradó al Señor Abel, dice, y su ofrenda. De esa manera tenemos que ser también cada uno de nosotros. Debemos dar u ofrendar, ¿sabe por qué? Por agradecimiento y no por obligación. No porque de repente nosotros lo estamos diciendo acá desde este momento, sino por agradecimiento, por reconocer todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 5 al verso 7, dice la Escritura: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero, dice, vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6, por esto digo, ¿quiere leerlo conmigo? El verso 6, amén, iglesia. El verso 6 dice, 1, 2, por esto digo, el que siembra escasamente, también dice, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente dice, también segará. El verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, ama al dador alegre. Que sea un gozo, que sea un privilegio para cada uno de nosotros ofrecer una ofrenda voluntaria al Dios Todopoderoso. Y ya les habíamos mencionado también en relación a aquella mujer viuda que voluntariamente dio lo único que tenía. Entonces, iglesia amada y amigos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, es importante que podamos reconocer que todo en este mundo le pertenece al Señor, y de lo que Él provea para cada uno de nosotros, de esa manera también nosotros tenemos que sembrar en el reino del Señor, pero también ayudar a los necesitados. Pero como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, tenemos que cada día tratar de agradarlo. Concluimos entonces de la siguiente manera: Dios es el gran dador por excelencia, generoso en extremo, y de quien se puede depender siempre, ya que todo le pertenece a Él. Dios